Hola a todos, hoy dedicamos ya nuestro último vídeo al último gran formato que nos queda, que es el disco compacto, que es el formato digital por excelencia. La verdad es que no es el único formato digital que hemos tenido, porque incluso antes del disco compacto ya teníamos algún tipo de formatos digitales como el famoso DAT, Digital Audio Tape. Y aunque el disco compacto realmente se hizo famoso durante los 90, realmente es muy anterior, porque es durante los 70 en el que se desarrolla toda la tecnología del disco compacto. Se desarrolló prácticamente a medias entre Philips y Sony, que eran los dos grandes titanes de la cultura audiovisual, que durante los años 70 habían trabajado de manera conjunta para formar un nuevo sistema mediante lectura láser. Y realmente la idea tampoco era que fuese digital, porque las primeras pruebas para el disco compacto, la verdad es que hubo un montón de evoluciones. El disco compacto realmente es una evolución del gran fallido Laserdisc, que se había intentado importar para la cultura audiovisual, para las películas, y había fracasado. Y se hicieron un montón de experimentos durante los años 70 para llegar al disco compacto. Entre esos primeros experimentos es muy curioso porque se hicieron pruebas con un disco compacto de 20 centímetros, que era casi del tamaño de un vinilo. También se hicieron muchas pruebas antes de sistemas analógicos. Entonces la primera idea del disco compacto era que fuese analógico. Y luego también se hicieron muchas pruebas con el gran beneficio que se quería ganar con el disco compacto, que realmente no es que fuese digital, sino que tuviese un sistema de corrección de errores. El gran avance tecnológico que se quería traer con el disco compacto era que tú podías tener un sistema en el que la lectura era mucho más rápida que la reproducción. Eso te permitía reproducirlo, pero tú lo estabas leyendo a mucha más velocidad, y si había algún tipo de problema, como un salto, una rayadura o un problema de lectura, tuvieses tiempo a procesarlo mediante un software para corregir esos errores y que nunca hubiese problemas. Ese era, yo creo que el gran desarrollo tecnológico que quiso haber detrás del disco compacto. El problema es que fue evolucionando, nació la cultura digital gracias a IBM, entonces finalmente se acabó mudando a un sistema digital. Realmente, en contra de lo que piensa mucha gente, el disco compacto no es digital porque venga heredado del sistema de almacenamiento de datos del CD-ROM, porque el CD-ROM de información de los ordenadores es posterior al disco compacto de música. Entonces, realmente el disco compacto nació para reproducir música y más adelante tuvo aplicaciones en la informática. El nacimiento comercial del disco compacto es en 1980, cuando Sony y Philips a la vez presentan este nuevo sistema de reproducción de música. Y lo presentan mediante un complejo sistema de licencias que permitía a cualquier empresa usar el uso de la tecnología y desarrollar sistemas de disco compacto. Esto lo hicieron porque, si os acordáis cuando hablábamos del cassette, una de las razones por que el cassette evolucionó muy despacio y casi fracasó fue precisamente por la rigurosa patente que tenía Philips del sistema de cassette. Entonces, viendo el fracaso que había tenido Philips en los cassettes de audio, viendo el fracaso que había tenido la duplicación de sistemas en vídeo de VHS y beta, finalmente Sony y Philips decidieron sumar fuerzas para desarrollar de manera conjunta y sobre todo facilitar un montón el desarrollo a todas las otras empresas para convertir el disco compacto en un estándar de la industria. La verdad es que el desarrollo fue muy rápido, porque unos meses después de su presentación, en 1981, ya tuvimos las primeras grabaciones oficiales en disco compacto. Fueron realizadas en el Festival de Música Clásica de Salzburgo, gracias a una persona que fue muy importante dentro del disco compacto, que fue el grandísimo director de orquesta Karajan. Una de las cosas por las que triunfó muy rápido el disco compacto, curiosamente, fue gracias a la música clásica. Los grandes aficionados y directores de orquesta de la música clásica no eran unos grandes defensores del disco de vinilo. Esto es porque, aunque tenían un gran rango de frecuencia, eran grandes enemigos de grandes problemas que tenía el disco de vinilo, sobre todo en la contaminación de canales o en el ruido intrínseco, en ciertos procesos un poco complejos que afectaban bastante a la nitidez de la música clásica. Karajan, cuando vio el sistema digital, quedó alucinado y la promovió un montón, y tenemos durante primeras 81, 82 hasta el 85 muchísimos lanzamientos de música clásica, y como muchísimos aficionados a la música clásica se van pasando masivamente al disco compacto. Su asentamiento en la música pop fue mucho más lento, porque en 1981, a finales de año, tuvimos ya el primer disco lanzado en disco compacto, que fue de ABBA, The Visitors,
y en 1983 tuvimos el primero hecho en los Estados Unidos, que fue una reedición de Billy Joel. Luego ya, 3 años y medio más tarde, en 1984, se presentó el CD-ROM, o el disco compacto con aplicaciones de almacenamiento de datos, que es casi 4 años posterior al disco compacto como formato de música. Su evolución no fue tanto como el cassette, que tuvo un desarrollo prácticamente explosivo después del nacimiento del Walkman, sino que tuvo un desarrollo muy lento y muy progresivo. Y aquí tenemos dos grandes cosas que lo hicieron despegar muy despacio. La primera es que los discos compactos eran carísimos. Y no solo el disco compacto, sino que los reproductores de disco compacto eran muy costosos. Y el segundo es que cuando nació el disco compacto, la calidad de audio era sensiblemente inferior a la de un disco de vinilo. Teníamos cosas en las que habíamos ganado mucho, pero el resultado final no terminaba de ser bueno. Habíamos repasado antes que había muchos procesos que seguían siendo analógicos que no se adaptaban bien a este formato digital. Entonces, tal como nos pasó un poco con el cassette, tenemos el despegar oficial del disco compacto en 1994, cuando Sony presenta el Discman, el equivalente del Walkman, pero para el disco compacto. Entonces tenemos ahí unos años, en el 94, 95, 96, que se hacen 3 grandes cambios que asentaron el disco compacto como el nuevo estándar de la música. Nació en 1994 el Discman, pero también hubo el grandísimo proceso de abaratamiento de costes y sobre todo de reducción de precio de los discos compactos fue durante mitad de los 90, y luego tenemos que fue durante mitad de los 90 o casi primeros de los 90 cuando se empiezan a consolidar los sistemas de grabación y masterización digital. Entonces, por primera vez, traspasar la música al disco compacto era más sencillo que traspasar la música a los otros sistemas analógicos, porque ya se estaban haciendo grabaciones digitales. Entonces, gracias a esos 3 cambios, a partir de 1995-96 explotó completamente la demanda del disco compacto. Y explotó tan rápido como efímero, porque justo con el nuevo siglo, en el 2000, empezó la gran hecatombe. Sabemos que el 2000 fue el año que más discos compactos se vendieron en toda la historia. Fue un año que recordaremos tristemente porque el disco más vendido de ese año había sido el de la boys band NSYNC, pero bueno, yo prefiero recordarlo por otras cosas, como el disco de Primal Scream. Pero bueno, el problema es que con el 2001 nacía el nuevo siglo y nacía la gran hecatombe. Aunque en el 2001 se disparaba la hecatombe del disco compacto, yo creo que el principio del fin del disco compacto había empezado en 1997. En 1993 se había desarrollado el sistema de audio de MP3, el sistema comprimido mediante una pequeña discográfica que lo había desarrollado como tecnología para descargar gratuitamente música de su discográfica. Poco a poco se fue haciendo popular y en 1997 nace el Winamp, o el reproductor de MP3 incorporado en Windows. Ese fue el momento que disparó su popularidad. Empezó a crecer como la espuma, pero no afectó a la venta de discos compactos hasta el 2000 y 2001, porque en el 2000 y 2001 vinieron los 2 grandes martillazos que le vino al disco compacto. En el 2000 salió Napster, el primer sistema P2P que permitía la descarga de archivos de audio y permitía el compartir música mediante archivos. Y luego fue el grandísimo 23 de octubre del 2001 cuando Steve Jobs presentó el iPod, y eso ya fue el principio del fin de una manera rapidísima. El iPod no había sido el primer reproductor de MP3, ni de lejos, tampoco había sido el primer reproductor de MP3 de disco duro con gran capacidad, que el primero había sido el Creative Jukebox, pero sí que fue el gran reproductor de MP3 por excelencia, y hacía el gran cambio que por primera vez manejar archivos de música era sencillo para el usuario medio. Su final fue estrepitoso, me refiero, desde el 2001 las ventas empezaron a caer en picado y a día de hoy están estables, pero hasta prácticamente el 2012 no han parado de bajar. Y aunque hoy están estables, están en unos niveles que están prácticamente insosteniblemente bajos. En la parte del valor de los discos compactos, que yo creo que da mucho para hablar, o el valor que tienen en el coleccionismo, yo siempre he sido un grandísimo defensor del disco compacto, yo creo que a la vista está, pero yo creo que sí que sigue habiendo y seguirá habiendo algunos discos compactos que tendrán un gran valor histórico. Me refiero, las primeras grabaciones de discos compactos durante los 80 y yo casi incluso durante primeros de los 90 no creo que vayan a tener nunca un gran valor, porque eran música que se sacaba principalmente en otros formatos como el vinilo o el cassette y de rebote salía en el disco compacto. Su calidad de audio no es especialmente buena.
Los años 90, la mitad de los 90 y final de los 90, que fue la gran época dorada del disco compacto, yo creo que ahí sí empezaremos a ver piezas que van a ir cogiendo valor con los años, sobre todo ya esas piezas que salían en disco compacto como principal método de difusión. Y luego tenemos otros dos pequeños secretos dentro del disco compacto que sí que están subiendo de valor a una velocidad de vértigo. La primera son los singles en disco compacto. Esto es algo que no nos está pasando en gran medida, en el cassette nunca lo tuvieron, y en el vinilo de 7 pulgadas tampoco tuvo siempre una demanda tan grande como la de 12 pulgadas. Pero en el disco compacto sí se empieza a dar que los singles, bien porque las tiradas eran pequeñas, bien porque había muy poca demanda y la mayoría se han destrozado, empieza a haber singles, sobre todo de los 90, en disco compacto que empiezan a tener mucho valor. Y solo os pongo un ejemplo. Cualquier single de Radiohead, del OK Computer, que ahora celebramos sus 20 años, salió a la venta en su día por más o menos $1, $1,50. Hasta hace 5 o 6 años se podían comprar por $1, $2 incluso. Hoy empiezan a valer más de 10. Y su demanda no para de subir, y su precio no para de subir. Entonces tenemos en esos singles en disco compacto piezas muy interesantes. De hecho, hablábamos cuando salió el último disco de Depeche Mode que posiblemente sea el último single de la banda en disco compacto, y eso lo hacía algo muy interesante. Y luego tenemos algo que no pasaba con el cassette, y es que hubo un montón de material promocional que se hizo en disco compacto, que no llegó a salir a la venta, pero que se hizo de manera profesionalizada. Esto no era tanto en el vinilo y no era tanto en el cassette, que sí que lo sabía, pero en el disco compacto están cogiendo un especial valor. Todas estas piezas promocionales en disco compacto durante los 90 están empezando a coger mucha demanda dentro del coleccionismo. Entonces yo creo que a lo mejor el gran resurgir del disco compacto todavía se va a hacer esperar y tardará unos cuantos años. Sí que es verdad que incluso el disco compacto de segunda mano ya hace unos años llegó a su punto más bajo y ahora está empezando a volver a subir, pero tenemos ahí esos 3 pequeños secretos que son los grandes materiales de los 90 editados en este formato, los singles editados en este formato y el material promocional, que van a ser sin duda grandísimas joyas dentro del coleccionismo. Entonces, bueno, espero que os haya interesado. Acabamos este especial sobre los formatos con el disco compacto del que hablamos muy poco. Espero que os haya interesado todo esto. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros para más temas de música y seguimos la semana siguiente, que retomamos un poco para hablar de música, que últimamente hablamos mucho sobre formatos y todo este tipo de material técnico, y vamos a volver a lo grande. La semana que viene yo creo que retomamos 2 cosas que teníamos muy pendientes desde hace tiempo, que por un lado es Arctic Monkeys y The Cure, que lo habéis pedido muchas veces y se ha ido demorando. Así que venga, chao.